¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noches sin Tregua, como es costumbre aquí desde Vinomundo en Brasil de Mora. Pensemos en voz alta. Con frecuencia leemos los medios de comunicación, oímos las noticias, pero hay gente que la información la transmite con una vivencia personal. Hay gente que ha estado donde están las batallas, donde huele a pólvora, gente que ha visto las transiciones políticas desde la violencia o que han visto cómo se mantiene un gobierno con la violencia. Ese es el tema del día de hoy y estoy seguro que va a disfrutar el programa. Ya regresamos. En la presentación del programa les hablaba de los dos periodistas que están en el sitio, en el lugar donde acontece la noticia, donde está el conflicto. Hoy traje a un buen amigo, un periodista que yo diría que le gusta el olor a pólvora, a José Meléndez Monge. Un placer tenerte, José, aquí en Noches sin Tregua. Muchísimas gracias por invitarme, Claudio, a tus órdenes. Quisiera primero brindar a un periodista que es corresponsal del país, del Universal, de los grandes medios a nivel internacional. Salud. Muchas gracias. Salud. BAC presenta El valor del coraje. Y yo he fallado muchísimas veces. He metido muchos penales, pero he fallado cualquier cantidad. Y yo por mí me hubiera quedado, yo no tiro penal porque yo he fallado. Y eso me ha llevado a ver, no, ahora tengo que respirar antes, ahora tengo que no dudar de dónde lo iba a tirar, de qué hacer. BAC, valores como los tuyos. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Hola, hoy quiero contarles cómo Coopenae ayuda a alcanzar la felicidad interna bruta del país con sus créditos. Le da la oportunidad a las personas de construir la casa donde crecerán sus hijos y las herramientas para que el negocio de sus sueños siga creciendo. También ofrece créditos para los que siempre buscan pasar más tiempo de calidad con su familia y hasta a los que les gusta estrenar de vez en cuando. Coopenae, impulsores de la felicidad interna bruta. Que la velocidad de este momento no te haga olvidar las cosas importantes. La sonrisa, esa línea curva que todo lo endereza. Cuando para hablar y escuchar es necesario verse a la cara. Los paseos de bajo presupuesto. Cuando jugar no es solo cosa de niños. Cuando no estorban palabras como estrés, rutina o dinero. No hay salud sin salud mental. Caja Costarricense de Seguro Social. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Tertulias de la Cava, un espacio oportuno para intercambiar con los principales actores sociopolíticos de la vida nacional, en el que usted podrá oír, compartir, discernir y proponer ideas. Un espacio de política con P mayúscula, en el que el respeto a la divergencia de pensamientos es el mejor momento para encontrar puntos de encuentro. Los martes, en el Club Unión, a las 7 de la noche.
Para reservar su espacio puede llamar al 2257-1555, abierto al público en general. Sea usted parte de las soluciones en Tertulias de la Cava. José, hablar con vos de conflictos internacionales es una cátedra de política internacional, pero no desde el aire, donde se analiza de la diplomacia, sino desde el piso. Cuando uno te ve en todos los conflictos armados de Centroamérica, cuando has estado en el conflicto, en la invasión de los Estados Unidos en Panamá, en lo que ha pasado en Cuba, cuando has estado en Haití, en otra invasión, en el conflicto de Chiapas, no me equivoco yo cuando digo que vos donde estás hay olor a pólvora. Había olor a pólvora. En algunos momentos, nuevos conflictos están anunciando en América Latina que mientras se acaba el conflicto de Colombia, que ojalá que realmente los colombianos logren concretar esa promesa que dijeron que en marzo del 2016 se va a firmar la paz. No hay que verla como una fecha fatal, porque si no se logra el 23 de marzo, tampoco quiere decir que es un fracaso. En todo caso, en Centroamérica la pólvora vuelve a oler de manera muy intensa en El Salvador, en Guatemala y en Honduras. Cuidado que en Nicaragua, con este conflicto que está haciéndose cada vez más grande en la zona del Caribe, entre los indígenas de la zona de la Mosquitia y neocolonizadores sandinistas o frentistas o más bien orteguistas. Entonces el olor de pólvora lamentablemente vuelve a Centroamérica. El espíritu de los acuerdos de 1987 persiste en las sociedades de Centroamérica. Cuando me refiero al espíritu del 87 es los acuerdos de paz. Ya como cada país negoció y resolvió sus conflictos, fundamentalmente Guatemala, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Ya eso es otra cosa como lo resolvieron. Pero entonces llegar a cubrir, perdón Claudio, llegar a cubrir esos escenarios es sumamente interesante, pero realmente es un permanente oler la pólvora en esta Centroamérica voluble y volátil, ¿verdad? Es que te oía hablar de los acuerdos de paz y te oía hablar de Colombia no como fecha fatídica, sino como marco de esperanza. En aquella época que vos cubriste todos los conflictos centroamericanos que se daban, las grandes diferencias, en que vos andabas reporteando entre balas y cañonazos, cuando se dio el acuerdo de paz, ¿tenía la esperanza vos de que se iba a sostener, de que era sostenible esos acuerdos de paz y esa tranquilidad en Centroamérica? Porque hoy me decís que te huele la posibilidad de que regrese la pólvora. Converso mucho de este tema y recuerdo mucho lo que se dialogaba, se discutía en aquellos 3 primeros años de la firma del plan de paz en Esquipulas, con el liderazgo del presidente de Costa Rica de la época, don Oscar Arias. Claudio, el noviembre del año 89 estalló, y me correspondió estar ahí, la más violenta ofensiva militar de la guerrilla salvadoreña sobre San Salvador. La guerra se la trajeron a El Salvador, ya no era una cosa que estaba perdida en las montañas. Esa ofensiva precipitó un estallido de odio y de violencia en ambos lados. Entre otras cosas generó que un comando del ejército de El Salvador asesinara a un grupo de jesuitas españoles y uno salvadoreño, en un operativo nocturno allá por el 16 de noviembre del año 89. Entonces uno recuerda, uno decía, bueno, esta ofensiva trituró el plan de paz del año 87. Bueno, la ofensiva más bien catapultó a las dos fuerzas en pugna a llegar al convencimiento de que lo que iban era gobernar sobre cenizas y de que lo que había era un empate. Había un empate, entre comillas, de ambas fuerzas posicionadas y que de ahí no iba a pasar. Entonces la esperanza nunca se perdió. Era más fácil, parece mentira, el conflicto más viejo, que era el de Guatemala, pero que por las mismas políticas militares
guatemaltecas habían arrasado con la guerrilla guatemalteca. Lo que quedaban era de ser una fuerza grande en un país muy grande como Guatemala, claro, más remoto, más grande que El Salvador. La guerrilla guatemalteca llegó a tener menos de 10,000 hombres en un momento de los años 80 y después fue en franca retirada y quedó muy poco, pero la esperanza nunca, a menos los periodistas que conocíamos de cerca, yo conocí muy de cerca todos los entretelones de la negociación de paz, porque don Oscar en mucho tiempo, en esas veces yo era corresponsal del diario Excelsior de la Ciudad de México, y don Oscar pues compartía entre telones y secretos y de lo que estaba pasando, pero nunca se perdió la esperanza. Pero esa guerra, que era una guerra con olor a pólvora, de armas, se detiene, se logra el acuerdo de paz, pero las naciones en Centroamérica siguen siendo naciones pobres, con grandes desigualdades, y ahora, recientemente, hemos visto todo el movimiento que se ha dado para remover a un presidente y un vicepresidente en Guatemala, lo que está aconteciendo en Honduras con algo similar, las maras en El Salvador. Vos nos comentás de lo que está pasando con la zona de los mosquitos en Nicaragua, y pareciera que Centroamérica logró detener los balazos, pero no la insurgencia, la rebeldía de la desigualdad. Las estructuras socioeconómicas de Centroamérica no fueron modificadas por los acuerdos de paz. Hubo intenciones, incluso se leen los acuerdos de paz en Guatemala y El Salvador, de reformas agrarias, de reinserción de las fuerzas paramilitares y guerrilleras. Todavía en Guatemala hay reclamos callejeros de viejos paramilitares o hijos de viejos paramilitares que siguen cobrando, entre comillas, pensiones o indemnizaciones de aquellas épocas. En El Salvador se guardaron los fusiles, se destrozaron, pero las estructuras que llevaron a la guerra de El Salvador de 1980 a 1992, con un saldo de más de 80,000 personas muertas, la cifra de desaparecidos no se puede determinar. Igual que en Guatemala, se habla en Guatemala 250,000 muertos y desaparecidos en 36 años de conflicto armado de 1960 a 1996. En zonas que se supone están desarmadas. Bueno, después de los acuerdos. Claro, ya la posibilidad de un rearme guerrillero es muy difícil, ¿verdad? Creo que además esas armas deben estar obsoletas, donde fueron enterradas, y si quisieron, muchas fueron destrozadas por las Naciones Unidas y por los mismos guerrilleros. Entonces, la posibilidad de un rearme guerrillero es muy difícil, pero lo que hay ahora es una profunda... Las maras en los tres países están muy bien armadas, están recibiendo ¿de quiénes? Entrenamiento de viejos policías, de viejos militares que quedaron relegados porque después de ser alguien importante porque tenía un fusil en sus brazos, después de ser alguien importante porque tenía capacidad para decidir sobre la vida y las haciendas de las personas, como se decía, bueno, tal vez sobre las haciendas no, pero sí sobre la vida, de pronto quedó desmovilizado, y esa persona desmovilizada quedó desembancada de la sociedad, quedó fuera de la sociedad. Entonces las estructuras que en algún momento sirvieron, por ejemplo en Guatemala, de paramilitares, fueron absorbidas por ¿cuál nueva fuerza? El crimen organizado. El crimen organizado vino a reemplazar a las estructuras, a absorber a esas fuerzas paramilitares que hoy en Guatemala están cooptadas por el crimen organizado. Ya muchos han muerto. Y dentro de ese escenario entran las maras, que en el año del 90 al 93 se producen las grandes deportaciones de Estados Unidos, de hondureños, de guatemaltecos y de salvadoreños que habían huido de Centroamérica, de la guerra de Centroamérica, y estaban en las calles de San Salvador, de Los Ángeles, y en Los Ángeles se convirtieron, aprendieron el negocio de la pandilla, y la modernizaron, la afinaron y la depuraron. Entonces esa gente emigra a sus países, regresa, y siguen siendo excluidos,
no son absorbidos por la sociedad. Y lo único que les quedó fue insertarse. Lo que sabían. Lo que sabían, en los trillos de la delincuencia, en los trillos de la violencia, y se fueron, y ahí ellos se están reciclando cada día. Ahora ya no usan tatuajes, ahora hay abogados, ahora hay médicos. ¿Por qué? Porque necesitan abogados para que se saque su gente de la cárcel, necesitan médicos para que atiendan a sus heridos, necesitan una estructura que ya no es el marero callejero con tatuajes de hace 20 años. Eso ha sufrido una metamorfosis muy delicada. Los gobiernos como el de El Salvador han perdido control de la calle, han perdido control territorial. Hay zonas de El Salvador en las cuales ni el ejército entra. Hay zonas de Guatemala. Estamos hablando de un país chiquito, de 10.000, 12.000 kilómetros cuadrados. El Salvador es 27.000 kilómetros cuadrados. La mitad nuestro. La mitad de nosotros. Entonces, 27.000 kilómetros. Entonces, esa es la sociedad que te encontrás cada vez que vas a cubrir, o que voy a cubrir, esos escenarios de violencia. El Salvador completó de 1999 a julio de este año más de 50.000 homicidios. Estamos hablando sin haber guerra, o por lo menos guerra no declarada. Sí, eso te iba a decir, porque los números que me están dando son más dramáticos de una guerra. Entonces quiere decir, ¿por qué? Porque cuando se sabe que alguien está disparando desde una montaña contra un cuartel, ya se sabe lo que hay. Pero en esto que está pasando en El Salvador, de pronto disparan contra un bus. Y mataron al chofer del bus, al cobrador del bus y a 5 o 6 personas más, y después entran y cobran y recuperan lo que se llama los botines de guerra o los peajes de guerra, o en fin, les cobran. Entonces se llevan 7 relojes, 5 billeteras. Eso es lo que está pasando. ¿Y en Honduras? En Honduras nos has es el comentado país Guatemala. más violento de Centroamérica. Ahora puede ser que le esté ganando El Salvador este año 2015, pero Honduras es el país más violento de Centroamérica con un agravante. Es el país más ocupado por el narcotráfico en Centroamérica. Yo recientemente publiqué en el periódico El Universal de México que el Chapo Guzmán fue a Honduras, pero no fue a oír cantar rancheras, ni a bailar con los Tigres del Norte, ni a tomar tequila. Para oír las rancheras, bailar con alguna muchacha muy bonita y escuchar a los Tigres del Norte, no tiene que ir hasta Honduras. Él fue a poner orden en una clase política total y absolutamente corrupta, política partidista, que gobierna está en el negocio. Y que están metidos en el negocio. En Honduras no se mueve un negocio de esto si no hay conocimiento de la policía, del ejército y de los partidos políticos. Entonces, el rastro del Chapo Guzmán en Honduras es impresionante. Entonces, a eso se le añade la violencia endémica, la pobreza. Porque esos 3 países son expulsores cotidianos de migrantes que se van para los Estados Unidos. José, pero vos anduviste también en aquellas épocas de pólvora en Bolivia y en Perú. Sí, ¿cómo no? Y hacia esas zonas, hacia el sur, pareciera que este tipo de conflictos por lo menos son diferentes, no son tan marcados como nuestros. Además hay otras condiciones. Por ejemplo, en Perú, el Sendero Luminoso en Perú, tuve alguna experiencia de conocer a gente vinculada al Sendero Luminoso, estrechamente vinculada al Sendero Luminoso. Hay una situación geográfica diferente. En Perú hay sierra, selva y costa. Eso marca un país. Eso marca el movimiento militar, la posibilidad del desarrollo militar. En Perú habían 2 senderos luminosos. El del sur, muy pobre, pero el del norte con mucho dinero, porque era el que le vendía en aquellos años los cargamentos de hoja de coca, de materia prima, a los colombianos. La época artesanal de la droga. Exactamente. Entonces los cárteles colombianos entraban a Perú, recargaban en el norte del Perú,
se repite aquel fenómeno norte-sur. El norte rico Rico del Perú pobre, y el sur pobre. En el sur eran guerrilleros que hacían muy parecido a lo que recientemente les hablé, de que se metían a un bus y se llevaban 7 carteras de turistas, tal vez mataban a un turista alemán, alguna vez pasó incidentes violentos, muy graves, y por dejar la marca, por decir aquí estuvimos. Pero la situación, esa misma situación los desmovilizó, era gente que dependía de una estructura maoísta vertical, que al caer esa estructura maoísta vertical, que vivía en un barrio de lujo de Lima, Abimael Guzmán y toda esa red que ellos tenían, entonces esto se desmoronó. No fácil, porque no fue fácil, pero fue diferente. Las condiciones eran otras. La guerrilla de Bolivia se acabó cuando lo de Che Guevara, y ahí gobernaron los militares, ¿verdad? Bueno, subsiste la de Colombia. Entonces, esos escenarios de violencia, quizás hoy no los vemos tan intensos en esos países porque está la situación más controlada. A mí me preocupa mucho Centroamérica, me preocupa mucho los 3 países estos del norte. No deja de llamarme la atención Guatemala, Nicaragua, y además hay una situación muy real, Claudio. Frontera con México, que es una bomba de tiempo. Olimpiadas Técnicas INA 2015, la más destacada competencia de innovación y habilidades técnicas en Costa Rica. Más de 10,000 metros cuadrados de campo ferial, más de 30 pruebas, más de una decena de premios internacionales en World Skills, ubicados en 4º lugar entre todos los países de América. ¿Qué espera? Venga y disfrute de un evento que mueve al país y sorprende al mundo. Entrada y parqueo gratuitos. Patrocinan. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Tertulias de la Cava, un espacio oportuno para intercambiar con los principales actores sociopolíticos de la vida nacional, en el que usted podrá oír, compartir, discernir y proponer ideas. Un espacio de política con P mayúscula, en el que el respeto a la divergencia de pensamientos es el mejor momento para encontrar puntos de encuentro. Los martes, en el Club Unión, a las 7 de la noche. Para reservar su espacio puede llamar al 2257-1555, abierto al público en general. Sea usted parte de las soluciones en Tertulias de la Cava. Hoy Costa Rica está dando un gran paso en el saneamiento, mejorando la salud pública y la calidad de vida de sus habitantes al inaugurar la planta de tratamiento de aguas residuales Los Tajos, la más grande de Centroamérica. Con una inversión total de $361 millones, se beneficiará a más de 1 millón de habitantes en la gran área metropolitana, reduciendo la contaminación de los ecosistemas y los riesgos para la salud. En la ruta del saneamiento, el agua es vida. Cuidémosla. Café y palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y palabras.
Ahora, vos en aquella época tuviste la oportunidad de ver una política muy diferente en los Estados Unidos. Tuviste la oportunidad de cubrir la invasión de los Estados Unidos a Haití, la invasión a Panamá y también la oportunidad de estar en Cuba con todo el tema del embargo cubano. Da la impresión, o no da la impresión, Estados Unidos pareciera que ha cambiado su estilo de hacer política exterior por diferentes razones que no valen al caso juzgar, pero en recientes días tuvimos al Papa Francisco en Cuba. Pero antes de analizar al Papa Francisco en Cuba, cuando estuviste en Cuba, ¿cómo hacías vos para transmitir toda la información en un régimen que trata de coartar toda la posibilidad de comunicación, de información? ¿Cómo hacías vos para estar de corresponsal en un país donde comunicar es casi que imposible? Nuevamente en ese tiempo yo seguía siendo corresponsal de Excelsior de México, yo estuve 8 años allá. Y bueno, te cuento, Claudio, que cuando yo publicaba, ya existía el fax, y en Cuba el que tenía internet era el gobierno, las autoridades de gobierno, los diplomáticos y nosotros los corresponsales extranjeros. Cuando yo publicaba algo, por ejemplo, una vez publiqué una historia sobre lo que era, espero que no vuelva a hacerlo, ojalá, lo digo ya como ser humano, el corredor de la muerte en Cuba. ¿Qué pasaba en una cárcel cubana el día antes de que fusilaran a alguien? Entonces conseguí testimonios de exprisioneros políticos que estuvieron en cárceles de La Habana, que durmieron en cárceles de La Habana con personas que mañana iban a ser fusiladas. Entonces, yo publiqué eso, una historia realmente muy dramática. Al día siguiente, eso fue, vamos a decir, vamos a poner un lunes, salió publicado un lunes en Excelsior de México, y al día siguiente mi carro me amaneció las llantas delanteras desinfladas. Pasado mañana, las llantas traseras. 2 o 3 días después, las llantas. O sea, no me estallaban una para que yo pudiera moverme, cambiarla y ya poderla salir. Ah, no, con 2 te liquidan. Con el agravante de que en aquellos tiempos, reparar una llanta en Cuba era un... ¿Cuánto tiempo estuviste en Cuba? 8 años. Era una verdadera odisea. Y si la llanta estaba ya poca vida, lo que te quiero decir es que son formas de enviar mensajes. O publicaba algo y durante una semana me quedaba sin teléfono. Me cortaban el teléfono. Obviamente que yo tenía una amistad en el mismo edificio donde yo vivía, tiraba un cable y así resolvía a lo cubano la falta de teléfono. Pero más allá de las, digamos, vicisitudes para resolver cómo transmitía yo mi información, lo más difícil era conseguir la información. Porque para ir a repetir a Cuba lo que dice el gobierno o los discursos de Fidel Castro, no hay que ir hasta Cuba para hacer eso. ¿En qué año saliste de Cuba? 2003. Bueno, ya había internet, ya era otro. ¿Y había cambiado en algo o el régimen seguía igual? ¿Estaba ya Fidel más viejo? Sí, pero había ocurrido lo de Elian González. Perdón, Elian González ocurre en noviembre del 99 y eso le permite a Fidel Castro lanzar una, vamos a ver, le llamaron batalla de ideas, pero era una revolución cultural, una batalla de la defensa ideológica, una batalla del rescate de los principios más duros y radicales del comunismo, del marxismo-leninismo. Era darle al partido político, al Partido Comunista de Cuba, una forma de respirar. Por eso se hablaba aquella historia de El viejo y el mar, de Ernest Hemingway. Bueno, el viejo era Fidel y digamos que después se hicieron muchas historias de que era el viejo y el niño. El niño salvó al viejo, ¿verdad? La batalla de ideas que Fidel Castro lanza a partir de noviembre de 99 subsiste todavía como hasta el 2006. Eso significó un recrudecimiento de las posiciones
más radicales del Partido Comunista. Y además a estar en permanente tensión con los Estados Unidos. Raúl Castro desmontó eso, Claudio. No es que no hubiera conflicto con los Estados Unidos, pero ya aquellos desfiles, Claudio, yo vi desfiles pasar frente a mi casa de fila de autobuses repletos de gente a una manifestación, digamos, en el oeste de La Habana. Y mañana no amanecía ni un bus dando el servicio de transporte porque se habían comido la gasolina. Conozco gente a la que Fidel Castro decía, el próximo sábado desfilamos de negro, con camiseta negra, 1 millón de camisetas negras. Entonces alguien se hizo negocios, podría conseguir 1 millón de camisetas negras, ¿a dónde? Bueno, en Panamá. Y las torres dando vuelta a los ventiladores estos que para el petróleo que está en toda la costa. Exactamente, las hormiguitas, aquellas hormiguitas. Es como sacarle leche a una vaca flaca. Tiene más futuro, ¿verdad? Tiene más futuro en época de sequía. Entonces, lo que te quiero decir es, cuando yo salí, lo que dejé fue un país en acelerado deterioro. Un país en el que sí, se había salvado el régimen. Y Venezuela tiene una buena participación en eso, con Chávez. Claro, Hugo Chávez llega en el 98, ya siendo presidente, 99, da una charla en el aula magna de la Universidad de La Habana, y en un momento ahí no era el Hugo Chávez que conocimos al final, era el Hugo Chávez todavía raquítico ideológicamente, Claudio. Entonces, yo me acuerdo que Mauricio Vicent, un reportero corresponsal del periódico El País de España, al que terminaron echando de Cuba hace 3 o 4 años, y yo nos acercamos a Hugo Chávez y mientras daba declaraciones a alguien de la televisión cubana le preguntamos, ¿usted le va a dar petróleo a Venezuela, a Cuba? Me dice, no, dice, eso está muy lejos, eso es muy difícil. Bueno, tal vez Hugo Chávez no sabía por qué estaba ahí, ni él sabía tal vez por qué estaba ahí. La situación de Venezuela se aceleró hacia el dramatismo de que el pulpo cubano la atrapó. Eso es lo que podemos ver. Y en algún momento de esta situación, ese pulpo lo puede soltar y hasta lo puede negociar, ¿verdad? Ahora, ¿por qué la frecuencia de tanto papa? Te pregunto a vos, que has estado ahí en Cuba. Primero fue Juan Pablo II, después fue Benedicto, y ahora Francisco. ¿Por qué tanta frecuencia de tantas visitas si en América Latina está Brasil, está México, está Colombia? Hay países mucho más grandes, con más capital de seguidores de la religión católica. ¿Y por qué esa seguidilla? ¿Habrá alguna consecuencia de esos 3 viajes? Yo lo que siento es que a los papas algo les atrapa. ¿Les gusta el sol? No sé si el sol o si los atrapa sentarse ellos procedentes de un régimen absolutista, como es el Vaticano, con un jefe de un régimen totalitario, como es el cubano. Porque no me pueden negar que es un régimen totalitario en donde las personas que piensan distinto al Partido Comunista y lo expresan, están presas. La visita de Juan Pablo II, que me tocó cubrirla, y la de Benedicto, me dieron visa para que entrara como periodista. La de Juan Pablo II, quedaron 3 o 4 cosas en el aire. Uno, dijo que Cuba se abra al mundo, que el mundo se abra a Cuba, pero se le olvidó decir, o no lo dijo, que Cuba se abra a los cubanos. Pero también dijo cosas muy serias. No tengáis miedo. Un poco toreando a la gente. ¿Cómo? Un poco toreando a la gente. Claro. Agustina Castro, la hermana menor de Raúl y de Fidel Castro y de todos los Castro, la menor de las hermanas, ella es muy, muy, muy católica. Y vivía cerca de mi casa. Con la familia. Yo leí el libro de la hermana que vive en Juanita. Sí, la que vive en Miami y era muy católica la familia. Incluso ellos venían de una escuela jesuita, los dos. Inclusive Raúl en esta última visita dijo, bueno, estoy a punto de volver a ser católico, gracias a Francisco.
Entonces, a lo mejor vuelve a ser demócrata, ¿no? No sé, él no tiene como precedentes porque Demócrata. siempre fue muy vinculado al sector comunista, duro de visitar mucho la Unión Soviética en su juventud, antes del triunfo de la revolución. Sí, él era comunista, Fidel no lo era. Exactamente. Entonces, la hermana de ellos mantenía en la puerta de su casa un póster del Papa Juan Pablo II. Ya pasaron los meses, el Papa se había ido y ese póster nunca dejó de estar ahí, donde decía, no tengáis miedo. Y hablaba de la esperanza. Había una frase de la luz y la esperanza que había dejado el Papa Juan Pablo II, con la carencia de esa frase de decir que no se abrió Cuba a los cubanos. Porque Cuba se abrió al mundo con la empresa privada, las inversiones, el turismo. Sí, un poquito. Claro, no puedes encontrar en Cuba, no se puede decir que se abriera, porque abrirse hoy al mundo, estamos hablando de un tema hasta tecnológico, y eso sigue cerrado, sigue siendo algunos factores de cápsula. Benedicto llega a hablar como, acordemos que Benedicto era el ideólogo, perro vigilante de la ortodoxia apostólica romana, ¿verdad? Y lo más interesante era que en ese tiempo el segundo de a bordo del régimen cubano, José Ramón Machado Ventura, era el perro vigilante de la ortodoxia del Partido Comunista de Cuba. Entonces ahí hubo un choque a lo que viene un choque de ideas, esencialmente libertad y creatividad, imaginación. A ver, 2 días antes de que llegara Benedicto a La Habana, el gobierno de Cuba, por medio del vicepresidente Mauro Murillo, dice, en Cuba va a haber reforma económica, se va a modernizar el socialismo, pero muy claramente dijo, jamás habrá reforma política. Eso te lo digo entrecomillado. Era un poco copiando el modelo chino. Ellos hablaron que le habían rescatado algo del modelo chino, algo de la apertura incluso soviética, de los primeros años de apertura soviética, bueno, que a los soviéticos se les fue de las manos, no pudieron controlarlo por otros factores. No, porque hicieron glasnost, hicieron transparencia. Claro, los chinos no han hecho transparencia ni la van a hacer. Claro, y entonces Benedicto alienta, digamos, la toma de decisiones hacia la apertura de una libertad, entre comillas, económica. Libertad económica que se limita o se limitaba en aquellos momentos a asuntos meramente mercantiles. Claudio, me puedes comprar mi carro, te puedo comprar tu carro, te puedo comprar mi casa, te puedo comprar la tuya. Que se hacía para el mercado negro. Entonces, claro, se hacía por las permutas en el mercado. Entonces, el gran negocio, la gran apertura es decir que se puede comprar y vender un carro, o que el sector del cuentapropismo, o sea, cuando nosotros abrimos aquí lo que podemos entender como, ¿qué? Emprendedurismo. Pero se volvió noticia a nivel internacional, sí, claro, esos simbolismos. Entonces pasás vos por la calle Línea o por la calle 23 en la ciudad de La Habana, en el corazón del barrio El Vedado, y lo que te encontrás es una señora con un chiringuito, o sea, un chinamito, vendiendo lapiceros. O se lo mandó no, todavía el maní es otro concepto. El manicero cubano es otro concepto, incluso de identidad cultural, es otra cosa. Pero el que parece ahí que su prima de Miami le mandó un poco de chucherías que compró en alguna tienda de fantasía en el mercado de las Pulgas en Florida y se las mandó, y bueno, eso no genera producción. Eso no saca a Cuba del problema de que el 80% de las necesidades agrícolas no las satisface, hoy todavía. No saca a Cuba de la parálisis financiera. Qué bueno que si se reabre el turismo y que si se reabre algunas fuentes financieras. Entonces podríamos decir que Cuba está urgida de acabar con el bloqueo norteamericano, está urgida de tener intercambio sí, Claudio, con los norteamericanos. Perfecto. Sí, por supuesto que sí. Pero yo siento que la estructura productiva cubana, sí, podrán mañana instalarse 7 barcos norteamericanos y cargan, y cargan los supermercados de La Habana para que no falte
ni papel higiénico, ni toallas sanitarias femeninas, que es un tema muy doloroso y que afecta la dignidad de las mujeres allá en Cuba, porque, bueno, pues, imagínense ustedes lo que es. Los podrán llenar de gaseosas y los podrán llenar de arroz y los podrán llenar los supermercados. Pero el asunto es que si la capacidad no solo de, eso es consumo nada más. Pero el asunto es el problema, la demanda, no hay oferta, no hay productividad. Es un asunto productivo. No producen nada interesante. Bueno, te voy a decir, ya ni azúcar. O sea, la fuente más grande sería el turismo. Por supuesto. Ya ni azúcar. El azúcar cubano, en el año 70 y resto, Fidel Castro dijo que los 10 millones van, y de ahí sale el nombre de una de las famosas orquesta cubana, Juan Formel y los Bam. Ya murió Juan Formel. Por eso es que se llama Bam, porque los 10 millones van. Entonces se quedó, él lo dijo en una proclama en la Plaza de la Revolución, creo que fue en la plaza, y entonces de ahí viene esa cosa. Bueno, ahora Cuba está en cifras bajísimas de producción azucarera. El níquel que saca una canadiense, pues eso no resuelve, o sea, eso es plata que entra cubano a Cuba, pero no es así. El petróleo, sí, eso sí, ahí hay plataforma petrolera, porque si hay petróleo en México y si hay petróleo en la costa sur de los Estados Unidos, la zona de Texas, entonces es muy probable que esos 59 bloques petroleros tengan algo más que ofrecer que simples lloraderos para sacar un poquitito ahí de luz para Varadero. Eso tiene que haber. Eso sería tecnología. Eso claro que sí, y eso puede ser una fuente muy importante y por el cual los norteamericanos deben estar muy preocupados de que ahí vayan a meterse los chinos, porque es metérseles al Golfo de México, ¿verdad? BAC presenta El valor del esfuerzo. Sé lo que se siente estar frustrado, perder, no cumplir algún objetivo. Cuando gano, cuando gana un partido, cuando consigue algo, en simpatizar con la otra parte. No perderme nunca en el fracaso o en el éxito. BAC, valores como los tuyos. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Tertulias de la Cava, un espacio oportuno para intercambiar con los principales actores sociopolíticos de la vida nacional, en el que usted podrá oír, compartir, discernir y proponer ideas. Un espacio de política con P mayúscula, en el que el respeto a la divergencia de pensamientos es el mejor momento para encontrar puntos de encuentro. Los martes, en el Club Unión, a las 7 de la noche. Para reservar su espacio puede llamar al 2257-1555, abierto al público en general. Sea usted parte de las soluciones en Tertulias de la Cava. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas,
carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Jade, diseños y soluciones. Nos inspiramos en los colores de la vida. Diseño gráfico, diseño web, diseño editorial. Para más información puede llamar al teléfono 2229-2610 y 2292-0355. Jade, diseños y soluciones. Pero no se nos vayamos por Benedicto. Bueno, y ahora el Papa Francisco llega a hablar de reconciliación. Mientras el Papa Francisco hablaba de reconciliación, y hago un paréntesis, en algún momento de su llegada dijo, las dinastías y los grupos son sistemas que ya deben morir. Eso lo dijo José Martí, le aclara el Papa Francisco a Raúl Castro, presidente de Cuba. Las dinastías, en un país en el que la dinastía de los Castro es sumamente poderosa, eso no es pequeña cosa de parte de Francisco. Pero además pidió en ese y en otros discursos una palabra que él fue recurrente, fue la palabra reconciliación. Alabó la reconciliación entre Estados Unidos y Cuba. Se tomó su tiempo para hablar de la reconciliación en Colombia. En privado con Raúl Castro. Que misteriosamente saliendo él se firma un acuerdo. En privado con Raúl, al día siguiente. En privado con Raúl Castro habla de la necesidad de reconciliación en Venezuela. Y mientras el Papa hablaba y habló de la reconciliación de los cubanos de adentro y afuera, y mientras el Papa hablaba de reconciliación, el régimen de Cuba le respondía con un operativo, una batida de la policía política cubana que metieron a la cárcel a decenas de disidentes. Marta Beatriz Roque, una disidente cubana, economista, estaba montándose un taxi porque el secretario de la Nunciatura la había invitado a que visitara la Nunciatura para que saludara en un momento que pasaba el Papa. No era para una audiencia privada, no era para sentarse a hablar sobre los presos políticos en Cuba, era un simple saludo. Saliendo de su casa, unos agentes de la seguridad cubana la detienen, la sacan del taxi, se la llevan a una patrulla y le dicen, lo que usted tenga que decirle al Papa, yo se lo digo. Así también metieron presa a Berta Soler, la lideresa de las Damas de Blanco. En la crónica de Pablo Ordaz en el periódico El País sobre la misa en la Plaza de la Revolución, en términos irónicos, Pablo Ordaz dice que a la única dama de blanco que el Papa pudo saludar fue a Cristina Fernández de Kirchner. O sea, a la presidenta de un país lejano, bienvenida sea el Cuba, no tengo nada contra ella, pero no pudo saludar a una mujer cubana que representa, puedes estar a favor o en contra, una opinión distinta del discurso oficial que se da. ¿Y hay condicionamientos en esas visitas de lo que pueden decir o lo que no pueden decir, cómo se pueden mover o no los papas? Los norteamericanos, ahora que llegó John Kerry, no pudieron invitar a los disidentes a la ceremonia en la embajada, en el edificio nuevo de la embajada. Después John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos, invitó a los disidentes a un almuerzo, a un encuentro, un café, en la residencia del embajador que queda en las afueras de La Habana, en el oeste de La Habana. Estaba advertido de que no se podía llevar a esa gente. A la ceremonia en Washington. Igual con el Papa. Igual con el Papa. A la ceremonia en Washington de apertura de la embajada cubana, los cubanos llevaron un combo completo de cubanos del régimen para aplaudirlo, aquello que está. Incluso me cuentan corresponsales que estuvieron ahí en Washington que no dejó de ser comprometedor para
los riesgos que se está tomando Barack Obama, es una carta que se está jugando Barack Obama, para que se plantaran un grupo de cubanos en el corazón de los Estados Unidos con toda la libertad, pero con todo el desafío, incluso hasta inoportuno, de lanzar proclamas ya obsoletas, proclamas de la Guerra Fría, proclamas de un pleno territorio norteamericano. Un pleno norteamericano. Y lo pudieron hacer y no pasó nada. Pero nadie pudo hacer lo mismo en Al territorio revés de cubano. Cuba. Pero tu lectura, se nos va el tiempo, tu lectura sobre esta nueva forma de relacionarse entre los norteamericanos. A mí me da la impresión de que el Papa Francisco llega como para terminar de dar el aval sobre una negociación en la que se dice que él estuvo muy involucrado. Sin embargo, también siento lo que vos sentís, de que el Papa se cuidó mucho en Cuba y en cambio en el Congreso norteamericano, en una democracia sólida, fuerte, dijo lo que quiso, le doliera a los demócratas o a los conservadores, republicanos, lo dijo. A Donald Trump o a la señora Clinton. Exactamente. Pero en Cuba no. No se puede. ¿Cómo ves vos aquí a mediano plazo la evolución de estas relaciones entre Estados Unidos y Cuba? ¿Le ves futuro a un debilitamiento al régimen cubano? Sí, a ver. La palabra, hay dos factores que han permitido la prolongación de la Revolución Cubana por 56 años. Uno es un concepto que lo puedo debatir con cualquiera, el concepto de la insularidad. El hecho de que Cuba sea una isla es un concepto que le permite da fortaleza de defensa. Si Cuba hubiera estado a la par de Haití, hubiera tenido frontera terrestre con Haití, habría habido una masiva, una incontrolable de muchedumbre de cubanos oyéndose por tierra para Haití. Entonces el factor isla, yo no sé si todavía sigue siendo válido este momento de la globalización, Claudio, en donde cualquier cosa ya sabes lo que está pasando en Miami. Pero hay otra palabra, que era la palabra que les permitió a ellos, ellos sacrificaron, Fidel Castro sacrificó cualquier cosa a nombre del control. El control del país en todo. Ellos han ido perdiendo el control del país en algo tan sencillo como los chats de un teléfono. Porque ya los chiquillos... Ellos no tienen la capacidad china de competir tecnológicamente para evitar todos esos movimientos. Entonces ellos ya no tienen, el régimen cubano ya no tiene esa posibilidad de control sobre cosas que se le van de las manos. Ahí, eso es un orificio que se ha ido abriendo, y que se va ensanchando, porque ya esa juventud ya ha logrado derribar aquella cosa de que me tocó todavía verlo, y durante muchos años, de que el noticiero de la mañana se apaga el televisor porque ya no hay señal, el noticiero del mediodía se apaga, el de las 6 de la tarde, a las 8 todos los cubanos pegados al televisor viendo la novela, son fanáticos de la novela, además han producido muy buenas novelas. El derecho de nacer, de Félix Becanet, es una belleza de novela. Y después se apaga y ya está. Y lo que se traga, lo que se asimilaron fue lo que vieron en la televisión, lo que oyeron en las emisoras de radio y lo que... O en las pinches 3 páginas de Grama. Y de Juventud Rebelde. Y que en ese tiempo funcionaba también el periódico Trabajadores, que era un semanario. Entonces, ya eso se acabó, ya esa burbuja se rompió, ya esos esquemas antiguos de verticales de que el mundo es tal y cual como te lo describe la televisión cubana, el periódico Granma o Radio Progreso, ya no es. Eso es un factor que poco a poco va abriendo y horadando, digamos, la muralla esa. Y vos como periodista, así pues... Sí tengo esperanzas de que Cuba cambie. Pero nos queda un minuto. Vos como periodista, tantos años en Cuba, ¿te oliste algún sucesor del Raúl y de Fidel? Sí, Eusebio Leal, el historiador de La Habana. El historiador de la ciudad de La Habana,
es un hombre que en algún momento se mencionó como ubicado en la intelectualidad, con una vasta cultura, un historiador que habla muy bien. Da gusto escuchar a Eusebio Leal. Y además el proyecto de rescate de La Habana era un éxito, y es un éxito. Sí, muy lindo. Es una ciudad preciosa. Entonces, el proyecto de rescate del malecón de La Habana, eso era exitoso. O sea, era algo exitoso que había hecho la revolución. Versus el zoológico, porque el pobre oso del zoológico, donde yo pasaba ahí mucho, era una tristeza ver. Entonces uno decía versus muchas cosas. Era el reflejo de la sociedad cubana, triste. Vos escuchabas un camión del ejército pasar y funcionaba y se escuchaba correctamente. Oías, en aquellos tiempos funcionaban los camellos, que eran unos buses inventados por los cubanos con unas trailers ahí amarrados, y eso le sonaba de todo, era un peligro andar por ahí. Entonces, Eusebio Leal sonó en aquellos años. Lo que sucede es que ahora el que suena es Miguel Díaz Canet, es un nuevo cuadro del Partido Comunista, 50 y resto de años, con una cosa, Claudio, hay que ver lo que diga la naturaleza, pero de acuerdo con lo que promete Raúl Castro, no se reelige más allá del 2018. Esa es una transformación importante en la estructura del Partido Comunista, y que los cargos solo pueden ser ejercidos por un máximo de 2 periodos, o sea, 5, 10 años, ¿verdad? Bueno, si quieres ser demócrata. A lo mejor. Muchas gracias, José, un gustazo tenerte. Ha sido una charla riquísima, yo la he disfrutado montones. Espero que usted igual haya disfrutado, la puede recomendar mañana, se repite el programa, recuerde, 6 de la mañana, 2 de la tarde y ya el miércoles en nuestro canal en YouTube. Los espero con la política con P mayúscula de entre 8 días aquí en Expert TV. Un abrazo.